Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Historia. Estamos muy contentos de tenerlos acá y de estar realizando además esta actividad por los 25 años de la aprobación de la Constitución. Para nosotros en este espacio, bueno, estamos de nuevo contentos por la presencia y por poder realizar además estas actividades en la escuela que hemos estado revitalizando y que hemos estado fortaleciendo en estos últimos 2 años por lo menos, y estas actividades contribuyen a eso. Además entendemos que una actividad de esta naturaleza en colaboración con el CEDES o promovida directamente por CEDES nos permite seguir fortaleciendo lo que hemos venido haciendo, que es interseccionar las dimensiones en las cuales se aproximan los procesos históricos contemporáneos, entendiendo que el aniversario de la aprobación de la Constitución no solo constituye un fenómeno o un proceso que nos permite aproximarnos a la historia política venezolana y a la historia jurídica de Venezuela, sino también nos permite contribuir a comprender los procesos sociales y a entender el énfasis o contribuir al énfasis que hemos estado haciendo en la reconstrucción de una historia social de Venezuela también, ¿no? En la medida en que la Constitución es el resultado de un proceso social y es el resultado de un proceso de acumulación de fuerzas, no solo la consolidación de un proyecto político, de una bandera que se levanta desde el MBR 200, que se levanta desde todos los enunciados que constituyen el proyecto que impulsa Hugo Chávez en los años 90, sino que también ese proyecto se va consolidando y se va constituyendo en una fuerza social que se expresa en la Constitución del 99, y en esa misma medida entendemos que esa confluencia nos permite plantear y poner sobre el tapete cómo la historia social de Venezuela está atravesada y tiene en uno de sus hitos este proceso. Y esta expresión y esta Constitución es expresión de ese proceso y de cómo las fuerzas sociales en Venezuela fueron dándose a sí mismas un conjunto de representaciones que fueron plasmadas en la Constitución, y eso contribuye al esfuerzo que se está haciendo desde la Escuela de Historia y en alianza con otros espacios para poder contribuir a poner sobre el tapete entre los estudiantes y entre los profesores la importancia que tiene la historia social en Venezuela, la importancia que tiene reconstruir esa historia social, ir dando los pasos para poder tener claro cuáles fueron esos momentos de lucha y de fuerza del pueblo venezolano. En ese sentido reitero entonces la importancia de esta actividad, el saludo del director de la Escuela de Historia, Leonardo Bracamonte, que se encuentra en un acto de graduandos ahora, pero se va a incorporar en un par de horas o en un rato a la actividad. Entonces, bueno, gracias por la presencia, están invitados de nuevo y bienvenidos a la Escuela de Historia. Este espacio está abierto para que sigamos haciendo cosas y para que vengan acá a encontrarse con nosotros y nosotras en las discusiones necesarias que tenemos que dar. La Escuela de Historia es una casa abierta para todos los debates necesarios y para todas las discusiones que tenemos que dar hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Azuaje Reverón, profesor de la Escuela de Historia. Aprovechamos para felicitar a los profesores universitarios en su día. Así es, Día del Profesor Universitario. Bueno, como lo acaba de decir Manuel, saludamos a nuestro querido compañero Leonardo Bracamonte, director de esta escuela, que está en efecto, hoy es día de grado. Egresan 13 nuevos licenciados en Historia, razón por la cual, bueno, están de fiesta hoy aquí en la Escuela de Historia. Y bueno, bienvenidos todos y todas a esta actividad que hemos organizado el Centro de Estudios para la Democracia Socialista y la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, fundamento de la Constitución de 1999, 25 años de su aprobación. Como recordaremos, se cumplen estos 25 años el próximo 15 de diciembre. Y bueno, les comento un poco cuál es la dinámica. Aquí me acompañan los constituyentes Rodolfo Sanz y Elías Jauba, que además es el director de CEDES. Cada uno de ellos va a hacer una intervención, bueno, su respectiva intervención, luego de lo cual, por supuesto, vamos a tener un espacio de tiempo para las preguntas, para hacer algún comentario y para que ambos constituyentes, bueno, ofrezcan sus respuestas. Hacemos una muy breve pausa
y continuamos con el constituyente Oscar Feo, que ya nos acompaña. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros y nosotras, y el constituyente Vladimir Villegas, que también se incorporará en el transcurso de la actividad. Queremos saludar especialmente la presencia del embajador de la República de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esta es una... bueno, sí, lo comento de una vez. Esta es la actividad de inicio de un ciclo de actividades que pensamos organizar en el transcurso de este año venidero en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. A propósito de los 25 años de la Constitución, vamos a estar bueno, deteniéndonos a analizar a profundidad qué ha sido de nuestra Carta Magna, y para eso, bueno, tenemos pensada una serie de actividades que ya les estaremos comentando de manera pública. Estamos justamente fraguando este conjunto de actividades. Bueno, sin más, les voy a dejar entonces con el compañero Elías Jauja. Muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo, Luisa, director académico del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Agradecer también, Manuel, a ti, a través de ti, a la directiva de la Escuela de Historia de nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela, por tomar esta iniciativa conjunta y, bueno, prestar los espacios de la escuela para la realización de este seminario que vamos a hacer a lo largo del año 2025, que estamos iniciando hoy, de conmemoración de los 25 años de aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones también a todos los profesores y profesoras universitarias en su día. Te invito, Pitufo, nos vamos a lo gran sol. Y especialmente agradecer la presencia del embajador, estimado amigo Milton Rengifo, y de los compañeros constituyentes, Oscar Feo, Rodolfo Sanz y Vladimir Villegas, que debe estar por llegar, de aceptar, bueno, esta convocatoria. A mí se me ha pedido especialmente hablar sobre el tema del carácter democrático y participativo y protagónico que estableció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero resaltar que el primer hecho que hay que contextualizar es el proceso constituyente convocado por el presidente Hugo Chávez el 2 de febrero del año 1999 y el gran debate que abrió a lo largo de todo ese año 99. Primero, un debate jurídico-político acerca de la pertinencia de convocar o no a un referéndum consultivo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, debate que ocurrió el mes de febrero, el mes de marzo, con demandas ante la Corte Suprema, la entonces Corte Suprema de Justicia, un debate en el antiguo Congreso del Senado, un amplio debate, hasta que finalmente privó el criterio de que la soberanía reside en el pueblo, y aun cuando no estaba establecido formalmente un referéndum en la Constitución, efectivamente al residir la soberanía en el pueblo podía ser consultado. Y creo que es el primer elemento que da paso a una nueva forma de hacer política en Venezuela. Se da el primer referéndum consultivo, se aprueba la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, esta se elige en julio de ese mismo año, del 99, se instala, por cierto, en el aula magna de nuestra Universidad Central de Venezuela, y finalmente comienza a sesionar en los primeros días de agosto de ese año. En concreto, quiero resaltar, primero, identificar dónde está establecido el carácter democrático, participativo y protagónico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde su propio preámbulo, ¿no?, donde se dice que se convoca al pueblo a aprobar esta Constitución para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado.
Más adelante, en el título 1 de los principios fundamentales de la Constitución, permíteme aquí, chiquita. Gracias Reinaldo. En el artículo 2 se consagra que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, ¿no?, entre otros. Y en el artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce el poder público. Aquí hay la primera gran distinción y la gran ruptura con todo el orden constitucional previamente establecido en Venezuela, ¿no? Se coloca en primer lugar el ejercicio directo de la democracia y en segundo lugar, digamos, el ejercicio indirecto a través del sufragio. En el artículo 6, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, que va a ser otro elemento, los mandatos revocables, fundamentales en la concepción de la política, digamos, del ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Luego, este principio de participación y protagonismo va a transversalizar toda la Constitución de la República Bolivariana, tanto en los derechos económicos y sociales como en el resto de los derechos culturales, pero estableciendo, bueno, los mecanismos de los cuales va a hacer referencia seguramente Vladimir Villegas en su exposición sobre los derechos políticos y civiles, referido a los referéndums, a las asambleas de ciudadanos, a los mecanismos de consulta establecidos. Yo quería ir más, y bueno, es lo que se me ha pedido, al fundamento de este principio, ¿no? No es el resultado caprichoso de la voluntad de un grupo político ni de un dirigente, en su caso de un líder como Hugo Chávez. El tema de la representación y la participación es un largo debate, pero muy largo, ¿no?, que viene desde la concepción primaria en el mundo antiguo de la democracia, ¿no? Las primeras formas de democracia directa en las ciudades-estados de Grecia, especialmente. Y quiero referirme porque es importante destacar el tema de cómo era el modelo griego, ¿no? Voy brevemente a hacerlo, ¿no? Que bien estudia Bernard Manning en los principios del gobierno representativo, que se dedicó a estudiar minuciosamente el funcionamiento de la democracia en la Grecia antigua. Voy a leer solo este párrafo. De los aproximadamente 700 cargos de magistrados que formaban la administración ateniense, unos 600 eran cubiertos por sorteo. Las magistraturas asignadas por sorteo, cleros, eran habitualmente colegiadas. El mandato en el cargo era de 1 año. No se permite que los ciudadanos ocupasen una magistratura más de una vez. Todos los ciudadanos son con 30 años cumplidos y que no estuviesen bajo la pena de antimia, es decir, de ostracismo, podrían acceder a una magistratura. El control de los tribunales y la asamblea era constante e implicaba la rendición de cuentas durante su mandato y al finalizar este. A su vez, los ciudadanos podían presentar un voto de censura contra un magistrado que debía ser obligatoriamente votado en la asamblea, de modo que los magistrados seleccionados por la vía del sorteo estaban bajo escrutinio permanente. Además de esto, los nombres de las personas que salían en el sorteo debían ser incorporados con el consentimiento voluntario de estos, de manera que no se habían seleccionado cualquier ciudadano, sino aquellos que sabían que debían rendir cuentas durante su mandato y con este conocimiento accedían voluntariamente a ser incorporados en los sorteos, ¿no? Es importante destacar esto porque en la democracia griega, a pesar de ser, digamos, siempre referencia de un modelo de democracia directa, había un nivel de representación. Y lo único que va a distinguir esa representación era el mecanismo de selección, no era por sufragio, sino por sorteo. Lo que la asamblea decidía en conjunto eran los temas, las normas que iban a regir la vida en las ciudades de Atenas o las otras ciudades de lo que hoy conocemos como Grecia. A partir de allí, de los temas escogidos, de las normas escogidas, de las responsabilidades definidas, se postulaban ciudadanos a ejercer esas funciones. Y entre el número de ciudadanos se hacía un sorteo y se escogía.
¿Por qué? Porque para los griegos, y después también va a hacerlo ya a principios de la época moderna para las ciudades-estados de lo que hoy conocemos Italia, de Florencia, de Milán, la elección era siempre era susceptible de ser corruptible, de ser corrompida. Y la única manera de evitar la influencia, la corrupción en la forma, en quién iba a ser elegido, y luego la dependencia de quien fue elegido por parte de los factores que pudieron haber determinado su elección, era el sorteo previa capacidades, ¿no? Eso lo vamos a ver también en algunas experiencias hacia 1600 en Inglaterra, ¿no? En los experimentos liberales de Inglaterra. Luego, bueno, viene todo el oscurantismo, la democracia deja de ser un tema, viene la época moderna, la vamos a ver florecer nuevamente mecanismos de democracia directa, como lo decía, en las ciudades-estados de Italia, de lo que hoy conocemos como Italia, algunos intentos de experiencia también en Inglaterra, y finalmente aterrizamos en lo que hoy conocemos comúnmente como democracia, ¿no? Y que Carl Smith brillantemente dice, cuando se habla de democracia a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, solamente estamos hablando de liberalismo, no de democracia, ¿no? Porque efectivamente tanto la Revolución Norteamericana, de independencia norteamericana, y todo el debate que se da, que se encuentra bien dibujado en los papeles de los federalistas, ¿no? Establecen que la democracia directa no es posible, porque está referida a ámbitos muy pequeños, que requiere, digamos, que siempre las decisiones van a estar influidas por los intereses locales, y por lo tanto hay que avanzar hacia un esquema de representación que genere una compensación entre todos los estados de los Estados Unidos, ¿no? En función de un interés general de la sociedad. Y a partir de allí, al igual que en el debate de la Revolución Francesa, los primeros años, todo el planteamiento de Sieyès, es el tema de la representación. ¿Cómo se elige a los representantes? Es el gran elemento, ¿no? Y desde el punto de vista de los críticos, bueno, es la castración de la democracia, porque se le quita a las personas, bienvenido Vladimir, se le quita a los ciudadanos la capacidad efectiva de decidir y de deliberar, ¿no? Pero es a partir entonces de finales del siglo XVIII que se comienza a configurar la arquitectura de lo que hoy normalmente conocemos como democracia, ¿no? Que es un modelo con una elección de representantes, con una institucionalidad, con equilibrios de poder, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, unas normas de funcionamiento político, ¿no? Que se va a ir perfeccionando, digamos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué va a caracterizar el siglo XX? Que hasta ese momento el sistema democrático era un sistema, digamos, censitario. No podían votar mujeres, no podían votar los que no sabían leer y escribir, en algunos casos no podían votar por los que no fueran propietarios. ¿Qué va a significar o cuál es la característica de la democracia en el siglo XX? Que todos los excluidos van a luchar por ser incluidos dentro de la posibilidad del sufragio, ¿no? Y va a ser la primera gran victoria popular democrática, lograr el voto de las mujeres, lograr el voto de los no propietarios, lograr el voto de todos los que históricamente fueron excluidos del ejercicio de la democracia. Ese modelo se fue perfeccionando, se constituyó en un paradigma de inclusión social, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, todo el periodo posguerra, digamos, el modelo democrático liberal construido entre los aportes de la Revolución Francesa y los aportes de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, y ahí también es otro gran debate, porque, como lo plantea Carl Smith, republicanismo no es igual a democracia, ni democracia es igual a liberalismo, ni viceversa, ni liberalismo es igual a democracia, ni democracia es igual a republicanismo. Generalmente tenemos a hacer de ellas un sinónimo, ¿no? Y realmente es una complejidad donde la democracia como hoy la conocemos tiene elementos de cada uno
de estos modelos y de estas tesis, ¿no? Ese modelo laboriosamente construido, donde se universalizaron los derechos, la cultura, los principios, va a hacer crisis rápidamente. A partir de su consolidación, años 50, años 60, ya a finales de los 60 comienza a resquebrajarse. Digamos, las minorías comienzan a reclamar que no se sienten incluidas, pero también las grandes mayorías, como la juventud, desbordan los límites que había construido la democracia representativa y comienza a plantearse el tema de la participación. Bueno, vamos a ver los fenómenos del Mayo francés en 1968 y una gran pugna social en Europa, en América Latina, sobre todo en el mundo, en este hemisferio occidental, por mayor inclusión, por cuestionar el elemento de la representatividad basado en principios universales que no le eran comunes a todos los sectores de la sociedad. Y finalmente en las décadas de los 70 se abre un gran debate con tres grandes corrientes. La corriente participativa, más de una perspectiva del liberalismo, ¿no? Bueno, hay que ampliar, aparece nuevamente entonces la figura de los referéndums, que ya había experiencia desde el principio del siglo en Suiza, que se conoce como el primer país que tiene un modelo de democracia consultiva, ¿no? Luego otra corriente, que es la corriente deliberativa, dice, bueno, más que consultar, lo que hay es que abrir, digamos, la sociedad a un gran debate, los medios de comunicación, abiertos a las distintas opiniones, a la pluralidad ideológica. El exponente más emblemático es Habermas, ¿no? El alemán Habermas. Y también luego la democracia radical, que es Chantal Mouffe y Ernesto Laclau fundamentalmente, y entre otros autores, que plantea que la democracia no es consenso, sino es esencialmente disenso, y que la verdadera democracia es aquella donde todos los factores políticos pueden entrar permanentemente en conflicto en el marco de una regulación, ¿no? Sin desbordar la situación, ¿no? Es decir, lo que ellos llaman, lo que especialmente Chantal Mouffe llama agonismo, ¿no? Que más que antagonismo es efectivamente el conflicto permanente, es lo que le da vigor a una sociedad democrática. O sea, el conflicto permanente en términos de demandas, de luchas, de intereses contrapuestos que van a estar siempre en el desarrollo de la vida dinámica de una democracia. En Venezuela, para ir ya aterrizando, digamos, la democracia representativa que logra consolidarse a partir de 1958, ¿no? Que de inmediato es cuestionada. Bueno, me faltó un elemento. En paralelo a todo este debate, vamos a tener la experiencia de las democracias populares. En el bloque soviético, en lo que se llamó la Europa Oriental, que como ya sabemos, bueno, se proclamaba una democracia ejercida a través del Consejo de los Trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los distintos sujetos que tenían capacidad de incidir, decidir y controlar, digamos, los aspectos de cada una de su sociedad, en teoría. Ya sabemos que al final terminó arrogándose el polígono político de los partidos comunistas esa iniciativa que buscaba rescatar, digamos, la experiencia o el planteamiento teórico y político que en sus inicios se desarrolló más cercano a lo que fue la democracia directa como se conoció en la antigüedad, ¿no? Ya sabemos, bueno, la experiencia colapsa la Unión Soviética, pero también el liberalismo democrático como se concibió después de la posguerra, también entra en una profunda crisis en Europa Occidental y también en América Latina. En Venezuela, desde el primer momento, la democracia representativa es disputada por los sectores de izquierda que asumen la lucha armada en función de lograr, digamos, tomar el poder para construir un modelo de democracia popular, teniendo como referente los procesos de la Unión Soviética, ¿no? Derrotada la lucha armada a finales de los años 60, en la década de los 70, bueno, un periodo de estabilización de la democracia representativa, pero ya a inicios de los años 80 comienza a plantearse nuevamente un debate con fuerza, desde las corrientes neoliberales que ya se habían consolidado,
como también de las corrientes de izquierda. Vamos a tener el caso del cuestionamiento a la democracia representativa y la demanda por una democracia participativa basada en la consulta, en los referéndums. Bueno, todo el esfuerzo, digamos, emblemático de Queremos Elegir y Elías Santana y todo ese debate en torno a la participación de los vecinos, a la organización de los vecinos, a la consulta, a la elección uninominal, etcétera. Pero también va a haber una más seria y más profunda y de mucho más poder, que va a ser la de los grupos empresariales aglutinados en el Grupo Santa Lucía, el llamado Grupo Santa Lucía. Marcel Granier es exponente de esa, digamos, de esa corriente que se sintetiza en aquel libro La generación de relevo versus el Estado omnipotente, ¿no? Donde hay un cuestionamiento a todo el modelo de democracia representativa bipartidista, y desde la izquierda, digamos, el gran referente es Alfredo Maneiro, ¿no? Que de alguna manera coincide, para no decir, no caer en esta retórica de que fulanito fue influido por fulanito, ¿no? Cada quien tiene su propio desarrollo, su propio pensamiento, pero coincide de alguna manera con el planteamiento de Laclau y de Mouffe, ¿no? Acerca de la democracia radical, ¿no? Entendida como un gran proceso de movilización de los trabajadores luchando por las demandas, de los campesinos, de los jóvenes, de los estudiantes, y ese proceso va a tener una influencia y un impacto inmediato. La década de los 80 y década de los 90 en Venezuela vamos a ver una gran movilización popular, las asambleas de barrio por el agua, la lucha por la tierra de los campesinos en Yaracuy, el gran movimiento obrero en Guayana, los movimientos ya de barriales en Caracas y en las principales ciudades del país, el florecimiento de un movimiento estudiantil en las principales universidades del país, ¿no? Y bueno, es efectivamente finales, la década de los 80 y principios de los 90, Venezuela un gran escenario de lo que pudiéramos decir la tesis de la democracia radical, o sea, una sociedad, los sujetos sociales movilizados, disputándole poder en lo concreto al Estado y a la democracia representativa, ¿no? Finalmente, todo este proceso va a confluir, sin que la sociedad lo conociera, al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. Ese proceso, ese debate, ¿no? Ese largo debate entre representación y participación va a tener eco en el seno de la corriente militar bolivariana que se estaba formando en el ejército de Venezuela, ¿no? Tanto en la aviación, principalmente en la aviación militar y también, por supuesto, principalísimamente en el ejército de Venezuela con el movimiento bolivariano 200. Solo voy a leer un extracto de un párrafo del libro azul, que es parte de los cuadernos de debate del movimiento bolivariano en el ejército, ¿no? Donde plantean esto: el pueblo como depositario concreto de la soberanía debe mantener su fuerza potencial lista para ser empleada en cualquier momento y en cualquier segmento del tejido político, para reparar daños a tiempo, para reforzar algún desajuste o para producir transformaciones que permitan el avance del cuerpo social en la dirección estratégica o autoimpuesta. Para ello, el sistema político debe instrumentar los canales necesarios, tanto a nivel local como regional y nacional, canales por los cuales corre el poder popular protagónico. En tal sentido, las comunidades, barrios, pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos, a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Estos elementos o estos principios los vamos a encontrar en los siguientes documentos ya producida la insurrección militar desde la cárcel, porque insurgimos, cómo salir del laberinto, digamos, se va a reiterar que uno de los objetivos del movimiento militar revolucionario es trascender la democracia representativa y avanzar hacia una democracia directa, popular o participativa, incluso ellos lo llaman democracia popular bolivariana, es el término que en los textos vamos a encontrar recurrentemente, ¿no? Luego ya como movimiento político, iniciándose el proceso de cara a las elecciones,
en la Agenda Alternativa Bolivariana, que fue el documento de acumulación de fuerzas para la primera victoria del comandante Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998, mañana se cumple un nuevo aniversario también, se plantea, la estrategia bolivariana se plantea no solamente la reestructuración del Estado, sino todo el sistema político, desde sus fundamentos filosóficos mismos, hasta de sus componentes, sin duda que lo escribió él, hasta sus componentes y las relaciones que lo regulan. Por esa razón, hablamos del proceso necesario de reconstitución o refundación del poder nacional en todas sus facetas, basado en la legitimidad, en la soberanía y en la participación. El poder constituido no tiene a estas alturas la más mínima capacidad para hacerlo, por lo que habremos necesariamente de recurrir al poder constituyente. Y luego en el programa de gobierno, en la propuesta de gobierno de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, una revolución democrática, así se llamó, dice, uno de los objetivos, que el gobierno de la nueva república en todos los niveles sea definido como democrático, responsable, alternativo, representativo, participativo, introduciendo además del procedimiento del referéndum el mandato de incorporar otras formas de participación ciudadana. Y ya para finalizar, rescatando el espíritu del constituyente, ¿no? Del constituyente, siempre hay que ir a los diarios de debate y a la exposición de motivos. Solamente voy a leer este párrafo de la exposición de motivos, ¿no? Entonces dice, esta Constitución responde a una sentida aspiración de la sociedad civil organizada, que pugna por cambiar la cultura política generada por tantas décadas de paternalismo estatal y del dominio de las cúpulas partidistas que mediatizaron el desarrollo de los valores democráticos. De esta manera, la participación no queda limitada a los procesos electorales, ya que reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación y ejecución de las políticas públicas, lo cual redundaría en la superación de los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre el Estado y la sociedad. Concebir la gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo implica modificar la orientación de las relaciones entre el Estado y la sociedad para devolverle a esta última su legítimo protagonismo. Con esto creo haber, digamos, de manera sintética, haber aportado algunos elementos que fundamentan, digamos, el principio, el carácter de la democracia representativa, de la democracia participativa y protagónica que se estableció en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y tratar de, pues, dejar en evidencia que no se trató de un capricho o de una invención, sino que es el resultado, pues, de un largo debate teórico, político, ideológico, acerca de la democracia y de su carácter. Solo quiero referirme, más allá de los artículos a los que ya me referí, el artículo donde yo creo que está expresado todos estos fundamentos acerca de la democracia participativa es el artículo 184 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque los referéndums podemos colocarlos, digamos, en el plano de la corriente que demanda participación y consulta, ¿no? Corriente que comienza a pugnar desde los años 70, pero lo más próximo al ejercicio de una democracia directa o participativa y protagónica lo vamos a encontrar efectivamente en el 184, donde se habla de la transferencia de competencias a comunidades y grupos vecinales en materia de gestión de salud, educación, vivienda, entre otros, a la elaboración y ejecución de planes de inversión, ejecución de obras, de proyectos, de producción, la administración de la economía social, la participación de los trabajadores en la autogestión y cogestión de las empresas, las organizaciones cooperativas y empresas comunales, que por cierto ese debate que tan desgastante acerca de si las comunas son constitucionales o no, en la Constitución se habla claramente de organizaciones comunales y de empresas comunales, ¿no? En el 184. Los nuevos sujetos de descentralización y su papel en la corresponsabilidad en la gestión pública y de los servicios públicos y de la Contraloría de la gestión pública, entre otros. Para dar paso, bueno, y cumplir con el tiempo, lo dejo hasta ahí, en las preguntas y en el debate podemos profundizar en alguno de los temas. Muchas gracias.
Bueno, primero agradecerle al camarada, hermano de la vida, Elías Agua, constituyente, por esta invitación. Saludar al compañero embajador de la República de Colombia, compañero Milton, no he tenido el placer de conocerlo. Destacar la presencia de dos constituyentes muy activos en el debate que efectuamos en ese proceso, ¿no?, histórico, bien bonito, ¿no? Lo que aquí estamos, Elías, Feo, Oscar Feo, Vladimir, tuvimos yo no diría la suerte, pero sí la oportunidad histórica, ¿no?, de estar en ese proceso que nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Y honrado, pues, de compartir con ustedes algunas palabras sobre el tema del papel del Estado en la economía, el título sexto, ¿no?, de la Constitución del 99, que ayudamos a construir esos intensos debates. Y bueno, saludar al compañero Iturriza, que es director académico del CEDE. Creo que es una iniciativa importantísima porque son 25 años, un cuarto de siglo. A veces uno mira hacia atrás y ve cómo el tiempo ha transcurrido de una manera acelerada, ¿no? Ya a Vladimir no le queda ni una solita hebra de cabello, está totalmente liquidado después del coco. Efectivamente, tú sin cabello. Totalmente. El tiempo, tu chiste de doble intención, siempre tú con tu chiste de doble intención, Elías. ¿Ah? Siempre. No sé, que lo mete uno en problemas. Porque bueno, un cuarto de siglo es un tiempo prudencial para evaluar, ¿no?, una obra constitucional, una obra teórica, porque las constituciones, como alguien ha dicho, son siempre la expresión de las correlaciones de fuerzas políticas en un momento históricamente determinado. Son un pacto social, son un programa donde tienden a prevalecer los intereses de las fuerzas hegemónicas de ese momento. Esto ha sido así históricamente y va a seguir siendo así mientras existamos seres humanos, diferenciados en clases sociales, en sectores sociales, con distintas aspiraciones, con distintos niveles de comprensión de lo económico, de lo social. De manera que esta iniciativa de Elías es sumamente importante y sobre todo hacerlo desde una perspectiva crítica, con diversos actores. Yo creo que no podemos cancelar el debate independientemente de lo crítico que pueda ser. Al día le consta, pues, al mismo Vladimir, a Feo, que lo que aquí estamos siempre hemos tenido una posición crítica, dentro de lo que creemos, pero siempre hemos tenido una posición crítica, ¿no? A veces alguna gente se sorprende por unos conceptos que uno emite, y yo, Elías, en eso le respondo de una manera muy tajante. En mi caso fui crítico estando vivo el comandante Chávez. Los libros más críticos que yo he escrito lo hice estando vivo el comandante Chávez. Es que no tengo ningún problema en eso, ¿no? Nadie puede decirle a uno, no, tú eres crítico después que Chávez. No. En el tiempo de. Eso es bueno reivindicarlo porque le da a uno un cierto nivel de independencia en sus criterios, en sus concepciones. Se me pide que hable sobre el título 7 de la Constitución, del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía. Yo digo, 3 constituciones del siglo XX marcaron nuestra historia. 3 constituciones en 3 contextos diferentes, pero tienen algunos elementos que se tocan. La Constitución del 47, una constitución elaborada por una constituyente donde el Partido de Acción Democrática tuvo cerca del 96%, por cierto, similar a lo que tuvimos nosotros. Desde la representación de Acción Democrática en la Constitución, en la Constituyente del 46,
La proporción era casi 96%, nosotros tuvimos casi 96%, por cierto, ¿no? Ya el tema de la fuerza hegemónica, ¿no? Una constitución que se hace ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en pleno apogeo del keynesianismo, ¿no? Y por eso yo califico esa constitución del 47 como una constitución keynesiana. Yo me puse a revisar el día Venezuela, política y petróleo, y yo decía, cuño, Betancur fue en un momento determinado, bueno, presocialista o tuvo cerca de la idea socialista, pero después fue keynesiano, y efectivamente, quien lea Venezuela, política y petróleo va a encontrar un párrafo allí donde Betancur se desvive por lo a Keynes. Y esa constitución del 47, Elías, es la que habla por primera vez del Estado empresario, es la que habla del salario mínimo vital. Una constitución que para ese momento, viniendo ya de un proceso de transición, de una dictadura, era una constitución progresista. Sin duda alguna era una constitución progresista. En sus definiciones era una constitución progresista. Si la compara con las constituciones que se aprobaron hasta el año 43, evidentemente era una constitución progresista. Lo que haya pasado después es harina de otro costal. Yo estoy evaluando las constituciones, el texto constitucional, es decir, la hermenéutica jurídica aplicada a las constituciones que se hicieron en el siglo XX. Estaban los partidos en pleno proceso de desarrollo y bueno, fue una constitución aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que emergió después de un golpe de Estado que truncó un proceso de desarrollo democrático que se había iniciado con Medina Angarita. Después la constitución del 61, el mismo actor, Acción Democrática, fundamentalmente Rómulo Betancourt, final de la dictadura de Pérez Jiménez. Los partidos políticos habían emergido de la lucha contra la dictadura con un prestigio importante, tanto Acción Democrática como sobre todo el Partido Comunista, habían hecho una lucha de resistencia en distintos niveles contra la dictadura de Pérez Jiménez. Estábamos en plena Guerra Fría y en plena expansión del anticomunismo en América Latina. Se había producido la Revolución Cubana, ¿no?, que había generado una incidencia fundamental en la juventud de los partidos políticos, sobre todo de Acción Democrática, que dio después origen al movimiento de izquierda revolucionaria y todo el desarrollo de la lucha guerrillera bajo la inspiración de la forma como los cubanos habían tomado el poder y se aprestaban para la construcción de una democracia representativa. Ya lo dijo Elías, surgió en eso en la década del 60 en Venezuela, limitada, amoldada a la partidocracia y sobre todo al partido que más influencia tuvo, que fue el Partido Acción Democrática, y aprobada, a diferencia de la Constitución del 47, por un Congreso que se convirtió en constituyente sin que nadie le otorgara ese poder. El Congreso del 61 no fue un Congreso constituyente como fue la Constituyente del 47, pero bueno, se abrogaron ese derecho para hacer una nueva Constitución que mucho atenuó ya por la misma relación de Betancourt, finales de la dictadura de Pérez Jiménez, con los gringos. El Pacto de Nueva York atenuó algunos elementos, algunos conceptos que se habían establecido en la Constitución del 47. Si me preguntan, la Constitución del 61 fue un retroceso en relación con la visión progresista que se expresó en la Constitución de 1947. Mucha agua ya había corrido debajo de los puentes. Betancourt había cambiado radicalmente su posición y se había convertido prácticamente en un agente de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela y en América Latina. Y luego la Constitución del 99, tercera Constitución, en un contexto radicalmente distinto. Se había producido la caída de la Unión Soviética y la derrota del sandinismo en Nicaragua. Una tragedia, ¿no?, para quienes habíamos apostado al desarrollo de un modelo alternativo al capitalismo mundial. Se había producido
también un agotamiento de la partidocracia de élite. Agotamiento que comienza con la deslegitimación social de 1989 y siguió con la deslegitimación militar del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 92. Era una democracia totalmente deslegitimada en el seno de los sectores populares, en el seno del estamento militar, donde se había constituido un movimiento bolivariano radical que había intentado tomar el poder por la vía de una insurrección armada. Una crisis económica profunda del Estado neoliberal. Fíjense, del 60 a la década del 70, 73, bajo el concepto del Estado empresario definido por Betancourt. Betancourt pensaba que el Estado podía regular la economía participando en ella, pero distribuyéndole la mayor cantidad de renta a los sectores empresariales. Sin embargo, hasta la década del 70, cuando llega el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, esto se ha mantenido en los marcos de un Estado empresario que distribuía la renta de una visión de justicia distributiva que ciertamente beneficiaba en mayor cuantía a los sectores del capital, pero que lograba distribuir un cierto nivel de ingresos hacia los sectores populares. Sin embargo, cuando entra el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, sobre todo en el año 75, después del boom petrolero producto de la guerra del Yom Kippur, los sectores del capital se plantearon, Elías, desmontar totalmente el Estado benefactor, desmontar el Estado empresario que se había creado bajo el influjo de la Constitución del 61. Carmelo Lauría, Gumercindo Rodríguez, acuñaron en el quinto plan de la nación de manera clara y precisa la necesidad de desmontar el Estado empresario, transferir los activos que el Estado había acumulado hacia el sector privado. La visión neoliberal nació en esa época, compañeros. No fue en el segundo gobierno de Pérez ni en el gobierno de Caldera. Revisen el quinto plan de la nación, revisen las conferencias de Fedecámara anual de esos años y notarán que allí es donde comienza realmente la expansión con fuerza en Venezuela de la corriente neoliberal. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué se detuvo? Porque eran tan elevados los ingresos petroleros del cual disponía el Estado venezolano que eso de alguna manera frenó ese proceso de desmontaje del Estado empresario que sí se ve con mucha fuerza en el segundo gobierno de Pérez, gobierno de Lucincho una parte, segundo gobierno de Pérez y finalmente en el segundo gobierno de Caldera. No fue casual que en el año 74 y 76 los dos premios Nobel de Economía fueron Milton Friedman y Friedrich Hayek, los teóricos más prominentes de la corriente neoliberal, que había surgido ya en la década del 40. Recordemos que nace con el libro Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek, una crítica a la economía estatista soviética, una crítica a la visión de justicia distributiva desde el Estado, porque el mercado debía resolver los asuntos de la distribución de la renta, de la distribución de la riqueza. Un Estado que estaba técnicamente quebrado. Recuerden ustedes que Chávez tuvo que mandar a Luis Rodríguez a buscar $1.000 millones en el mundo árabe. Cuando Chávez llegó al gobierno, como yo en el 99, no había con qué pagar la nómina a los empleados públicos. No había con qué pagar la nómina. Nosotros los constituyentes decíamos, concha, no van a pagar ni medio. Los que habíamos sido diputados que tuvimos que renunciar, fuimos diputados en el 98 para ser constituyentes en el 99, dijimos, coño, ahora sí estamos fregados, que no vamos a cobrar ni medio. No había con qué pagar. Duramos largos meses, habla de mí, para poder cobrar feo, para cobrar un sueldito que nos pagaban ahí. Pero el Estado estaba quebrado, no había con qué pagar nómina. Y todo económicamente trastocado, compañero. Ese era el contexto. Ese era el contexto en el cual llega Hugo Chávez a la presidencia, al gobierno, con una propuesta, ya lo refería el compañero Elías, de modificar todo el sistema político a partir de la elaboración de una constitución, a partir de desatar un proceso constituyente
para la elaboración de una constitución que permitiera hacer una revolución. Esto es un elemento inédito en la historia política de la América Latina. La revolución en Venezuela comenzó a partir de una constitución. Eso canceló aquel debate de si se llegaba al poder por la vía armada o se puede llevar por la vía electoral. Chávez demostró que si tenías una acumulación de fuerzas suficiente, sobre todo en el estamento militar, porque si Chávez no hubiese venido de la Fuerza Armada, lo tumban en el 98, lo tumban en diciembre del 98. Fíjese lo que se expresó después, los intentos que hubo de no reconocer primero el resultado electoral, este señor que era comandante del ejército, pero después lo que ocurrió escasamente 2 años después, 3 años después, en el 2002, después las 48 leyes habilitantes, incluida la de tierra y la de hidrocarburos. Pero Chávez lo que ofreció fue una constituyente para refundar la república a partir de la elaboración de una nueva constitución. Y así lo hizo Chávez. En ese sentido, Chávez ha sido el político más auténtico de la historia republicana de esta nación. Lo reconocerán los de la derecha, quienes quieran reconocerlo, pero es absolutamente la verdad. Chávez nunca engañó a nadie. Chávez dijo lo que iba a hacer e hizo lo que dijo que iba a hacer. Y dentro de ello, el presidente Chávez en ese momento era un crítico de la visión neoliberal de la economía. Así como abogaba por una democracia participativa, una democracia mucho más directa, con participación de actores distintos a la partidocracia. Chávez ha sido el gran democratizador de la vida política de esta nación y de toda la América Latina. Eso que decía Elías, 184. Todos los actores que Chávez reconoció como fundamentales para el desarrollo de una democracia protagónica, participativa. Por eso es un debate ocioso de parte de la oposición si las comunas tienen un fundamento constitucional o es un invento ahora de los chavistas posteriores a la muerte del comandante Hugo Chávez. Es una constitución transversalizada, como dijo Elías, por el carácter participativo y protagónico y la incorporación de nuevos actores distintos a los viejos partidos políticos, que fue la democracia que se constituyó desde el 61 hasta el año 98. Y en cuanto al tema de la economía, esta constitución es la primera que establece, en primer lugar, el concepto de sistema económico. El título sexto habla del sistema socioeconómico. En la constitución del 47 se habla del régimen socioeconómico. Aquí se arranca hablando del sistema socioeconómico. Pero en la del 61, la economía está subsumida en el capítulo de los derechos económicos. Derechos económicos. Es decir, se ve solo como derecho y no como un sistema económico capaz de generar las condiciones para que los derechos económicos puedan efectivamente ser desarrollados, pues, porque si tú no desarrollas un sistema económico robusto, ¿cómo cumple con el resto de los derechos sociales, familiares, etcétera, en la Constitución? La Constitución se convierte simplemente en letra muerta. Y fue un gran debate que dimos en la Comisión de Régimen Económico. Yo diría que más que un debate, eso era como una especie de agonía, Elías. Yo recuerdo que el artículo 299, Alfredo Peña lo modificó más de 5 veces después que estaba aprobado. Eso que se llegó a decir de que subrepticiamente se cambiaban los textos de la Constitución, eso es verdad, compañero, eso es verdad. La palabrita que más mortificó a el amigo Alfredo Peña, asesorados por la gente del provincial del Banco Unión. Los asesores de Peña, incluido Tobías Nóbrega, que era uno de sus principales asesores, funcionaban con los técnicos y los economistas de la banca pública, de la banca privada venezolana. Eso es una verdad. Y esta expresión, que es el fin del régimen socioeconómico, artículo 299 de la Constitución, que dice: para lograr una justa distribución de la riqueza, mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta,
era el mayor dolor de cabeza del amigo Alfredo Peña. Y desaparecía el texto, porque nosotros el método que teníamos era que se hacían los debates, se colocaba una pantalla, el video bien, ahí se dejaba registrado el texto, incluso el último debate se dejaba allí hasta que viniéramos el siguiente día. Bueno, cuando regresamos al siguiente día, Oscar, estaba desaparecida la palabra justa distribución de la riqueza, y él comentaba que eso no hacía falta colocarlo allí, que el Estado no tenía por qué distribuir riqueza. Y nosotros le decíamos, ¿y tú crees que el mercado distribuye la riqueza equitativamente? A veces ni siquiera el Estado lo hace de manera equitativa. ¿Cómo crees tú que lo van a hacer las llamadas fuerzas ciegas del mercado, para hablarlo en términos de Smith, la mano invisible, o las fuerzas impersonales del mercado, para decirlo con el concepto de Friedrich Hayek? No es posible que el mercado por sí mismo, actuando en medio de leyes ciegas, pueda hacer una distribución equitativa de la riqueza que se produce. Y había otro debate con él. ¿La riqueza se produce solo en la esfera de la circulación del mercado o en la esfera de la producción, en la esfera de las relaciones de producción? Y si se produce en ambas, por eso es llamado valor agregado en la cadena de distribución, entonces debíamos ir hacia lo que efectivamente tiene el artículo 299, que es un sistema económico mixto. Sistema económico mixto. Está allí garantizado. Cuando además se define el papel del Estado en la economía, que tampoco aparecía con esa definición el día en ninguna de las dos constituciones que he comparado, ni en el 47 ni en la del 61. Por eso Chávez reafirmó, porque déjeme decirle algo, compañero. Este texto que nosotros discutimos tuvo como antecedente un proyecto de constitución que presentó Chávez. ¿De acuerdo, Elías? Chávez presentó un proyecto de constitución. El PPT presentó otro proyecto que lo hicimos casi a la carrera, ¿no? En la Dirección Nacional. Vladimir y yo formamos parte de la Dirección Nacional del PPT en ese momento. Primero Justicia presentó un proyecto. Y bueno, así Fedecámara, la iglesia fueron presentando artículos. Yo recuerdo a Fedecámara sentado arriba cuando estábamos discutiendo el texto económico, y después a la iglesia cuando estábamos discutiendo el tema de la concepción. ¿Te acuerdas? Que eso fue una forma de presionar a los constituyentes, ¿no? Porque la gente cree que el debate fue un camino de rosas, de flores. No, mano, fue un debate duro y hubo mucha presión de todos los sectores, pero al final la hegemonía tenía efectivamente las fuerzas chavistas, pues las fuerzas que acompañábamos a Chávez, porque si no, el resultado de esta constitución hubiese sido totalmente diferente al que finalmente logramos nosotros construir. Este artículo establece los principios por los cuales debe regirse el sistema y el régimen socioeconómico. Economía mixta, ya lo dije, combinación de Estado y mercado. Cuando se dice Chávez acabó con la empresa privada, Chávez no permitió que la empresa privada prosperara porque su definición socialista se lo impedía. Mentira. Esto es un artículo 99, no puede ser mucho más amplio. Un artículo amplio, un artículo para una economía mixta. Pero dice cómo debe distribuirse la riqueza. Ahí está una de las grandes diferencias. Pero dice que el Estado no puede conformarse solo con ser un Estado empresario, con participar con una u otra empresa en la economía, sino que tiene que regular el sistema económico. Tiene que intervenir para regular lo que ocurre con las leyes ciegas del mercado. En este sentido, es una constitución total y absolutamente antineoliberal, porque lo que prevalecía en ese momento era el laissez-faire, pues. Dejar que el mercado ordene todo, dejar que el mercado distribuya la riqueza, dejar que el Estado distribuya los factores de producción, etcétera, etcétera. Este artículo habla también de la creación de valor agregado en el sistema de producción y distribución, combinando Estado y mercado. Incorpora un elemento que no existía en ninguna de las constituciones anteriores, la planificación estratégica, democrática y participativa. Pero tal vez una de las pocas constituciones en América Latina de esa época del llamado constitucionalismo moderno latinoamericano, que establecía desde el Estado un proceso de planificación estratégica con participación de los distintos actores económicos y de manera democrática. Incorpora los nuevos actores económicos y desde luego remarca el concepto de distribución de la riqueza. Luego hubo un debate muy profundo que llegó incluso a dividir la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerdo aquel debate
donde el presidente Hugo Chávez estaba viendo por televisión el debate dirigiendo, porque Chávez se sentaba a ver y a llamar a todo el mundo. Mira esto, mira aquello, mira esto. Y se tranca el debate en la norma del 303 constitucional que prohibía la venta de las acciones de PDVSA. Eso dividió la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros lo aprobamos en la Comisión de Régimen Económico y Social en contra de la actitud de Manuel Quijada, de este otro amigo de Pro Venezuela, que después brincó la talanquera también, y de Alfredo Peña. Ellos decían que era una norma ociosa, que era una norma demasiado programática y que el derecho constitucional no admitía una constitución tan programática como esa. Y le digo, léete la Constitución de Brasil, léete la Constitución de Bolivia de esos años para que veas. Hablan hasta de los niveles de las tasas de interés que ven, a los cuales deben prestar los bancos. ¿Qué estás diciendo tú, Alfredo Peña? Y una vez le dijo, mira, la Constitución aguanta lo que los actores políticos le coloquen. Busquemos la forma jurídica de expresarlo. Ahí teníamos una diferencia sustancial con él, porque Alfredo Peña era un hombre que tenía una estructura conceptual de derecha, profundamente de derecha. Y logramos incorporar la norma. Cuando llegamos al debate, en la plenaria, hubo dos posiciones ahí, fuertes, encontradas. Y el comandante Chávez ordenó parar la sesión, suspender la sesión de la constituyente y continuar el siguiente día. Y nos llamó en la mañana del siguiente día todos los actores involucrados para ponernos de acuerdo con relación a esa norma. Y finalmente Chávez dijo, esa norma se queda. Vamos a blindar PDVSA, que no puede ser privatizada. Porque ese era el plan. Eso se expresó después en la eliminación de los contratos de asociación estratégica, en el cambio de la tasa de regalía que estaba establecida en la ley de hidrocarburos, que fue promulgada el 1 de enero del 2002 y que fue el detonante fundamental para el golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez. Este título también establece otra cosa importantísima, que siempre fue una prédica del compañero Ali Rodríguez Araque, que en paz descanse. Ali decía, todas las grandes revoluciones industriales han comenzado por una revolución agrícola. Y de hecho la revolución agrícola fue antes que la revolución industrial. Y Ali decía, si aquí no desarrollamos la agricultura, no va a ser posible desarrollar el mercado interno, no va a ser posible desarrollar una industria ligera y transformadora potente. Bueno, este artículo recoge en la norma 305 que la agricultura es la base estratégica del desarrollo económico y la soberanía alimentaria. Fíjese después cómo Chávez, aguas abajo, cambió el concepto de reserva internacional con aquel debate del millardito para la agricultura. Estableció un límite a esa visión clásica de la reserva internacional y tenía razón Chávez. ¿Qué sentido tenía tener en bancos AAA o clase A depósitos en divisa y el campo venezolano arruinado? ¿Qué sentido tenía la acumulación sin que el país tuviese el impacto de esas divisas para su desarrollo económico? Es la primera constitución que le da a la agricultura el peso estratégico que le otorgó este artículo planteado, desarrollado por el compañero Hugo Chávez con asesoría del camarada Ali Rodríguez Araque. Rompió con la discusión o canceló la discusión sobre la autonomía de los bancos centrales. Ese fue otro debate importantísimo en la constituyente, en la Comisión Económica. Si los bancos centrales debían ser autónomos como prescribía el consenso de Washington, como prescribían los teóricos del neoliberalismo, o si el Banco Central tenía que sostener una relación directa con las políticas económicas del Poder Ejecutivo. Ahí nosotros dijimos, no, el Banco Central no puede ser autónomo. Esa es la vieja prédica neoliberal. Y se estableció el principio de la coordinación macroeconómica entre el Banco Central y el Ejecutivo Nacional, que es el artículo 320. Los neoliberales dijeron, mataron la autonomía del Banco Central, ahora van a emitir moneda cada vez que le dé la gana, ¿no? De manera que no tenían razón, pues, en ese principio neoliberal. Luego se crea el Fondo de Estabilización Macroeconómica. No existía en ninguna de nuestras constituciones. ¿Para qué?
las reservas excedentarias fueran a ese fondo y permitieran la inversión en proyectos industriales. Fíjense que ahí deriva después, años más tarde, la creación del fondo chino pesado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y proyectos reproductivos. Y luego se crea también en el artículo 316 el principio fiscal de que quien más tiene, más paga. Quien más acumula, más debe cancelar tributo. Y aquí sabemos nosotros que Chávez es el gran creador de la cultura tributaria de este país. Aquí los grandes empresarios no pagaban tributo. Al contrario, el Estado le facilitaba a través de la distribución de la renta, desigual de la renta, créditos que nunca pagaron, le transfirió activos que nunca cancelaron. Y el comandante Chávez se empeñó, a partir de esta constitución, en crear una cultura tributaria que permitiera de alguna manera compensar las caídas que se producían en la renta petrolera de manera más o menos constante por los ciclos que siempre hemos vivido nosotros desde el punto de vista económico petrolero. Este texto constitucional es un texto avanzado, es un texto de ruptura con la visión neoliberal y con la visión clásica que se tenía en Venezuela sobre la economía. Desde luego que tiene elementos de una constitución que pudiera estar inspirada en algunas concepciones keynesianas, sí. Si a mí me preguntan, ¿cómo tú defines la constitución del 99, Elías? Yo digo, es una constitución keynesiano-marxista, o marxista-keynesiana, como querramos decir. Y esto no debe escandalizar a nadie. Keynes fue el primero que habló del uso de las políticas económicas. Fue Keynes, no fue otro economista. Después de la Gran Depresión, ¿cómo se recuperó el capitalismo en Estados Unidos y en el mundo? Con las políticas keynesianas, que hicieron crisis después en la década de 70, o ayudaron la corriente neoliberal, los intereses de los gobiernos, como el de Margaret Thatcher, el de Reagan, a difundir la idea de que el keynesianismo había fracasado. Pero además la idea de la demanda agregada es una tesis de Keynes, compañero. Es keynesiano. Una vez se dice esto y alguna gente se escandaliza. ¡Ay, Keynes, nosotros somos keynesianos! Sí, somos keynesianos. Esta constitución en mucho es una constitución keynesiana. Esta. Ah, ¿es una constitución socialista? Sí, también. Cuando habla de justa distribución de la riqueza, de eso hablamos los socialistas. De eso hablamos quienes pensamos que el sistema económico no puede centrarse solo en la acumulación de riqueza, en la acumulación de capital. Quienes pensamos que hay que romper con eso que Marx identificó en su crítica económica, un polo de acumulación que cada día concentra más riqueza y un polo de desacumulación que cada día concentra más pobreza, que es el drama que el capitalismo mundial no ha podido resolver en ninguna época. Ah, que el keynesianismo es una especie de marxismo atenuado porque aún juega dentro del sistema económico del capital. Bueno, y nuestro artículo no es un artículo 299, una economía mixta, pues. Si es mixta porque van a estar sectores privados como efectivamente han estado. Va a estar el Estado con empresas que ojalá podamos convertirlas realmente en socialistas. Ojalá. Va a estar el sector privado. Sí, porque yo soy lo que creo que aquí hoy no tenemos ni una sola empresa que sea socialista. Yo siempre digo, compañero, quien crece que me dé nombre una. Yo fui ministro de Industrias Básicas y me diré este país. Un gran intento por cambiar las relaciones sociales de producción. Sí. Se puso propiedad en manos de los sectores que nunca la tuvieron. Sí. Cometimos errores también. También los cometimos. Lo cometió el Estado en la conducción y lo cometieron los actores económicos que estaban inmersos en esos procesos. Eso puedo hablar yo, compañero, aquí 4 horas si ustedes quieren, por la experiencia de las industrias básicas de la Corporación de Guayana. Y del tipo de sindicalismo que teníamos y que era lo que promovía ese tipo de sindicalismo. De manera que sí es una constitución marxista, inspirada en las ideas socialistas de justicia social, de participación directa en la toma de decisiones,
de distribución justa de la riqueza, de la promoción de nuevos actores económicos que desmonopolizaran la economía, y es una constitución de elementos keynesianos porque se basa en la aplicación de políticas económicas desde el Estado para estimular la demanda agregada, para estimular el consumo como elemento importante y motor del desarrollo de la economía. Para mí es una constitución que en su texto económico tiene plena vigencia, que permite ir progresivamente hacia la construcción de un modelo distinto, alternativo al capitalismo. Tal vez, Elías seguramente en esto no comparte conmigo, pero bueno, Elías y yo siempre hemos polemizado. Yo recuerdo una vez que veníamos de Europa, yo estaba haciendo una recopilación de textos y Elías y yo teníamos como 6 horas discutiendo, todo el mundo durmiendo, y se para Nicolás y dice: coño, cállense, no déjenme dormir. Teníamos como 6 horas, Elías y yo discutiendo. La última parte de esa discusión era sobre los manuscritos filosóficos y económicos de Carlos Marx, ¿no? de Marx. Sí. Y creo que es posible construir un camino desde esta constitución que nos permita a nosotros avanzar hacia una sociedad superior en cuanto a la producción, a la distribución de la riqueza y a la justicia social. Fue una constitución de ruptura, fue una constitución en un tiempo estelar. Lo que ha pasado después, compañero, habría que analizarlo a la luz del cambio de las condiciones objetivas, de las condiciones políticas, de las condiciones de la economía internacional. No creo que deba achacarse literalmente al texto constitucional. No creo que sea así, aunque seguramente algunos elementos de cambio habría que introducir. Recuerden que esta constitución se hizo, si bien es cierto, bajo una correlación de fuerza dominante, los sectores cercanos al movimiento chavista, allí hubo de todo. Y una vez dije: coño, esto es como una quincalla ideológica esta constituyente, que hay de musulmanes hasta parijimenistas y aquí. Y de alguna manera, algunas normas expresaron eso. Lo expresaron, pues, porque las normas las hicieron hombres y mujeres de carne y hueso, pues, en un contexto de debate realmente inédito y con actores que tenían de alguna manera fuerza y otros que se dejaban presionar porque tenían fuerza. Pero creo que en general el texto económico quedó bien construido y nos permite a nosotros avanzar hacia una economía distinta a la economía clásica que hemos tenido, superando errores y aplicando en profundidad muchas de las normas que están contenidas en el título 7 de los 23 artículos del título 7 de la Constitución. Muchas gracias. Primero, bueno, agradecer este espacio de discusión y debate que es importante en la universidad porque, bueno, es importante recuperar pues, los espacios de liberación. Si bien el proceso constituyente, particularmente coincido en que quizás ha sido dentro de lo que llaman este proceso revolucionario el momento más democrático de su historia, yo creo que la misma Constitución tiene el germen, digamos, de su propia implosión. Si bien la democracia, el concepto de democracia participativa y protagónica transversaliza la Constitución sigue siendo una Constitución cuyo diseño institucional hace énfasis en el presidencialismo, lo que a mi juicio va a permitir más adelante que derive en un sistema político autoritario, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, las llamadas leyes del poder popular, que es donde le corresponde en gran medida al legislador desarrollar lo que planteó allí el constituyente. Estas leyes del poder popular, a mi juicio, socavan, cercenan la democracia participativa. Por una parte porque se convierte en un dispositivo de encapsulamiento corporativo. Todas las organizaciones, todo el horizonte variopinto de organizaciones populares pasan a ser encapsuladas por los consejos comunales y las comunas, y luego
este encapsulamiento se convierte, pasa a ser tutelado por el Ejecutivo Nacional. Las mismas leyes del Poder Popular dicen que, sobre todo las de los consejos comunales y las comunas, que el organismo rector de los consejos comunales y las comunas es el Ejecutivo, vale decir, el presidente de la República. Además de eso, pues liquida un contenido fundamental de la democracia directa, como son las asambleas de ciudadanos y ciudadanos que aparecen creo que en el 70 o el 71 de la Constitución. La Constitución dice que las asambleas de ciudadanos y ciudadanas son vinculantes, y si hacemos un análisis sistémico de la Constitución y sobre todo de la Constitución, bueno, se supone que son vinculantes ¿para quién? Bueno, para los poderes públicos, por supuesto con sus limitaciones que debía regularla el legislador. Sin embargo, el legislador en las leyes del Poder Popular, de los consejos comunales y las comunas, dice que las asambleas de ciudadanos y ciudadanas solo son vinculantes para el consejo comunal. Es decir, ahí cercena la posibilidad de que las organizaciones populares controlen a sus representantes. Es decir, el mismo Chávez, digamos, es quien jurídicamente liquida la democracia participativa. Bien, el otro aspecto, y ya para cerrar, yo creo que tenemos que hablar de una constitución formal y una constitución material, ¿ok? Esa constitución formal del 99, maravillosa, bueno, con sus debilidades, etcétera, pero que fue un avance desde el punto de vista de la democracia, bueno, se perdió en el camino, y bueno, estamos siendo gobernados por una constitución material que no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con la constitución formal de la que ustedes formaron parte en ese proceso constituyente. Digo que esto derivó en un régimen de estado de excepción permanente, porque Chávez legisló más que el Parlamento. Mientras el Parlamento legisló en su periodo 70 leyes, Chávez terminó legislando casi, no sé, más de 200, no recuerdo. Maduro también le dieron, Chávez tuvo 5 leyes habilitantes. Maduro 2 o 3, es más, decretó un estado de emergencia que todavía está vigente. Y montó una Asamblea Nacional Constituyente, pues por supuesto totalmente ilegítima, donde montaron una serie de leyes, y todo ese proceso desplazó a esta constitución formal. Entonces, bueno, quería la opinión de ustedes al respecto. Muchas gracias. Aquí está. Gracias por la oportunidad, que no es muy común poder en este momento interpelar y preguntar. Elías, te preguntaría en primer lugar sobre algo muy contingente, la elección de los jueces de paz. La forma como se está haciendo, si en tu opinión se apega o no se apega al principio participativo de la Constitución. Y te preguntaría si piensas que en este momento podemos hablar de una sociedad participativa y protagónica, como dice la Constitución. A Rodolfo le preguntaría, en el ámbito económico, cómo evalúa el desempeño del Banco Central de Venezuela y las críticas, por ejemplo, a la emisión de dinero inorgánico y lo que está pasando con el Bolívar, que es una realidad muy concreta en este momento. A ambos les preguntaría, que hay gente planteando cosas como eliminar el revocatorio, eliminar la reelección indefinida. ¿Qué piensan ustedes de esto como constituyentes? Y con base en lo que planteaba Carlos, ¿qué piensan que queda de la Constitución? Si efectivamente hay una Constitución en el papel y una Constitución en la práctica, o si se trata de, o si ven que la Constitución está plenamente vigente. Gracias. Gracias, Vanessa. Sí, buenos días. Roberto Carpio, secretario de organización de la Asociación de Jubilados del IPAME. Primeramente quiero darle y saludar a los profesores presentes en su día y recordarles que tienen un salario como yo, con la pensión de hambre y de miseria. La primera pregunta va dirigida en el sentido de que de los 350 artículos de la Constitución, ¿cuántos están siendo violados en este momento? ¿Cuántos? Elías hablaba de
de los consejos campesinos. Y en este momento tenemos 8 compañeros detenidos por estar defendiendo las tierras que Chávez en su momento le dio, incluyendo al defensor público agrario. Vale decir, si esta Constitución en este momento tiene vigencia, o es que estamos en la misma Constitución aquella que decíamos que era letra muerta, porque estamos viendo realmente que la situación de la Constitución es tan chocante. Por ejemplo, la ley Simón Bolívar, 60 años de cárcel, y la Constitución dice que son 30. Entonces, aquí hay unas contradicciones que uno, como entendedor de sus derechos sociales pisoteados y acabados, se da cuenta que cada día estamos navegando hacia un puerto desconocido. Decía el compañero también Rodolfo Sanz que hay que evaluar la Constitución. Yo creo que mayor evaluación del artículo 5, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y hay que resaltarlo, porque mi soberanía no se la cedo a los órganos del Estado, porque yo soy el soberano. Y cuando uno comienza a reclamar un salario, según la Constitución, salario no mínimo vital, sino salario mínimo, dice la Constitución que el salario debe ser igual a la canasta básica, que está en $1.000. Por otro lado, habría que preguntarnos hasta dónde nosotros, como pueblo en general, y que tenemos algo tan chocante, que el día que estuvo por aquellos montes donde yo vivo, en una oportunidad me dijeron, los consejos comunales no pueden entrar gente de la oposición. Y espérate, los vecinos son de cualquier color. Entonces, así mismo está pasando ahora con la ley que decía la compañera de los jueces de paz, donde tienen que ser militantes del partido de gobierno. Con eso yo creo que aquí hay que revisar. Y lo último sería, ¿para qué sirvió una asamblea constituyente del 2017? Bueno, primero lo que decíamos, ¿no? Un texto constitucional refleja una correlación de fuerza política en un momento determinado. Y las normas que se plasman en una constitución, que no las hacen monjitas, no las hacen curitas de la caridad, sino actores políticos, actores económicos, actores militares, reflejan cómo se concatenan para un gran pacto social los intereses de todos esos actores, de todos esos factores. Una constitución no es una Biblia. No es una Biblia en tanto que es resultado de procesos reales, concretos, vividos y que se viven en el momento en que se constituye un órgano como una Asamblea Nacional Constituyente o un Congreso que asuma facultades constituyentes para aprobarla. Revisar el texto constitucional, claro, a la luz de todos los cambios que se han producido. Las constituciones no son eternas tampoco. Como pactos sociales no son eternos. Y esos pactos van a tender a variar de acuerdo como tiende a variar la correlación de fuerzas políticas que le dio origen. ¿Cuántas constituciones tenemos en Venezuela? Pues 21 constituciones a lo largo de nuestra historia republicana de 1811. 21, no una, 21. De manera que siempre va a ser posible revisar la Constitución, adecuarla a los cambios que se han producido en la realidad, pero calificar de inoperante la Constitución por el desarrollo de políticas públicas, creo que no es el camino correcto. No es. Porque así, bueno, terminamos anulando absolutamente todo. Eso es como decir que el comandante Chávez fue responsable de que muchas cooperativas, muchas organizaciones sociales a quien se le dio recursos, lo malinvirtieron, lo malgastaron. Entonces el culpable fue el comandante Chávez porque le transfirió poder económico a la gente. No, la gente fue la responsable. Otros dicen, bueno, pero es que el Estado no hizo seguimiento, entonces en ese sentido es el Estado. Mire,
Yo tengo una cultura del trabajo por vida. A mí me crió mi abuela con conuco. Yo fui huérfano a los 4 años, ahí en Las Morochas. Bastante ayudé a mi abuela a buscar ñame en los rastrojos y a coger papilla y melón. Y ustedes saben qué, compañeros, no había ni desarrollo endógeno, ni trisógeno, ni cuatrisógeno, ni quintisógeno, y nunca nadie le dio medio. Nunca nadie le dio medio. Crédito. ¿Cuál crédito recibió mi abuela, chico? Nunca. ¿Y por qué invertía? ¿Y por qué sembraba? ¿Y por qué trabajaba? Ahí es una excepción. No, el resto es el Estado, que no hizo seguimiento, que no ejerció control. Yo no creo en eso. No creo en eso. Que nos pudimos haber adelantado al tiempo. Es posible. Si a mí me preguntaran, ¿tú crees que el comandante Chávez cometió algún error? ¿El comandante Chávez se le pasó algo? Yo creo que como los grandes líderes, Elías, no sé si tú coincides conmigo en esto, o Vladimir, o Feo, fue un adelantado a su tiempo. Recuerden lo que dijo Bolívar. Da la impresión de que no estamos preparados para la independencia. No lo dijo Bolívar, no lo digo yo, lo dijo Bolívar. ¿Tenía el país la preparación suficiente culturalmente, la madurez sociológica, Elías, para ir a políticas tan audaces, tan benevolentes como la desarrolló el comandante Chávez? Yo, por ejemplo, creo que en el seno del movimiento obrero nos adelantamos al tiempo, Elías. Porque la dirigencia sindical que existía en el momento, por ejemplo, 2008, 2009, 2010, era una dirigencia que no estaba a la altura de entender lo que Chávez quería hacer con las empresas básicas de Guayana. Yo recuerdo aquello que me decían a mí los dirigentes sindicales, que ahora todos son amigos míos: pídele a Chávez de un socialismo petrolero, que las empresas no produzcan, eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Tú me pagas mis reivindicaciones que yo adquirí durante años. Así tengas que pedirle a Chávez. Y yo le decía, no, yo no le voy a pedir a Chávez. O producimos o no le pago lo que no le puedo pagar. Sencillo, pues. Porque la visión cultural rentista, compañero, estuvo intacta en mucha gente y todavía está intacta en mucha gente. A Dios gracias, el bloqueo, la crisis, las medidas coercitivas ayudaron a cambiar un poco esa visión rentista de que había que producir, de que hay que volver al campo, de que hay que sembrar. De manera entonces que no achaquemos a las normas constitucionales lo que haya podido ocurrir en tal o cual ámbito de la vida económica, de la vida social o de la vida política, y no veamos las constituciones como los textos sagrados, como las escrituras sagradas inmodificables. La pregunta económica, crítica al Banco Central, pregunta mi compañera vieja amiga Vanessa, dinero inorgánico. Esta es una pregunta compleja. Yo en algún momento determinado he tenido observaciones a aspectos importantes de la política económica. Yo, por ejemplo, pongo en discusión eso de dinero inorgánico. Yo pongo eso en discusión. ¿Qué es dinero inorgánico? Es una vieja visión, a mi modo de ver, muy emparentada con la visión monetarista. Eso es como el otro elemento que algunos lo repiten y no saben que es un dogma copiado de Milton Friedman. Friedman dijo: en todo momento y en todo tiempo la inflación es un fenómeno monetario. Eso no es verdad. Eso no es una ley inexorable. Porque hay economía en la que M1, la masa monetaria circulante, se ha aumentado en un alto porcentaje y la inflación no se ha movido o se ha movido milimétricamente. Entonces no es verdad esa conseja de Milton Friedman. Pero algunos repiten eso y algunos creen que eso es eso lo dijo Marx o lo dijo algún teórico marxista. No, se lo dijo Friedman, se lo dijo Milton Friedman. Una vez hubo un debate y un compañero dijo: no, pero es que el tema de los salarios tiene que estar asociado a la productividad y la producción. Y yo le dije: ¿y cuándo eso ocurrió en Venezuela? Venezuela, el salario siempre estuvo asociado a la renta petrolera. Cuando yo era ministro, la relación de productividad en Alcázar era menos 67%.
Elías. Yo le decía una vez a los sindicalistas que me presionaban para que le produjera aumento de bonos y de salario que no teníamos, pues, ¿cómo hacerlo? Pero es que aquí no hay explotación, según Marx no hay explotación, porque la relación de la tasa de plusvalía que contiene la tasa de ganancia aquí es negativa, aquí es menos 67%, desde el punto de vista estrictamente marxista. Le decía yo, ustedes que serán de marxistas, aquí no hay explotación, como la concibió Marx, implícita en la tasa de plusvalía y en la tasa de ganancia, le decía yo. Lo vamos a producir para cambiarlo. Entonces, en Venezuela, los salarios siempre estuvieron de alguna manera anclados al tema de la renta petrolera. Siempre, compañero. Eso lo demostró Adrúas Batista en el libro Teoría del Capitalismo Rentístico, que es uno de los hombres que más escribió sobre ese tema, junto con Bernard Momme y otros teóricos. Ahora, es inorgánico el dinero de la renta por la diferencia que hay entre lo que se invierte y la variabilidad de precio de un barril de petróleo que tiene relación con las oscilaciones del mercado mundial. Es un debate. Alguien pudiera decir, si tú metes ese dinero que no se corresponde con el desarrollo de un PIB no petrolero, sino que tiene que ver con los cambios en el sistema internacional, entonces ese dinero es inorgánico. Toda la vida hemos vivido dinero inorgánico entonces. O sea que ese es un debate que está ahí pendiente. Debate que está pendiente. Yo tengo mis opiniones sobre eso. Yo no creo que es tan literal y tan dogmático el que siempre un aumento de la circulación monetaria genera un alto impacto en la inflación. Segundo, tengo mis reservas y en algunos momentos he escrito más de 103 artículos desde el 13 hacia acá, además señalando que la economía era lo esencial, era lo determinante, compañero. Porque mire, en última instancia, compañero, como decía Marx, y ahí yo soy marxista ortodoxo, la economía determina, compañero. Porque la gente no vive todos los días haciendo política, pero todos los días sí vive haciendo economía. Todos los días paga pasajes, todos los días compra, todos los días le da miren de muchachitos, todos los días. Vive de la economía, compañero. Alguien decía, esa es una sobredeterminación marxista. No, pero es la realidad. ¿Y qué es economía? Tres cosas: capacidad de compra, consumo; capacidad de ahorro. El ahorro conecta las expectativas presentes con las expectativas del futuro. Y tres, capacidad de crédito. Si no te alcanza el dinero, no puedes ahorrar. Si no te alcanza, tienes que pedir fiado. El crédito que llaman ahora bancario es la perfección del fiado de antes, pues. La misma cosa, crédito, pedir fiado. Nosotros tenemos que ir hacia un proceso de recuperación de esos tres elementos que significan la economía. La economía venezolana en los últimos años ha crecido. Y es verdad, compañero, que las variables macroeconómicas lograron estabilizarse. ¿Cuál es el reto ahora que tenemos nosotros? Hacer que ese crecimiento llegue abajo. Hacer que ese crecimiento permee a los sectores que menos rentas perciben. Ver cómo ponemos dinero, como dicen los chinos, cómo ponemos dinero en manos de la gente para poder mantener la sociedad modestamente acomodada, dicen los chinos. Tenemos que ver cómo logramos poner dinero en la gente para que estas tres variables, que en definitiva definen lo que es la economía, puedan sostenerse de manera dialéctica y concatenada, y al final la capacidad y el bienestar de la población pueda aumentar. Eso es lo que quería decir a la pregunta de mi amiga Vanessa. Las demás preguntas sobre participación, etcétera, le corresponden al compañero Elías Agua. Saliendo por el problema. Gracias por la brevedad. El otro micrófono. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Mira, en primer lugar yo creo que hay que señalar varias cosas. Esta Constitución, en su texto, por parte de lo que explicaba Rodolfo, la correlación de fuerzas dentro de ella, los factores de presión, vamos a encontrar muchas contradicciones. Hay una que es emblemática, acerca de la actuación de los diputados y diputadas, que dicen, actuarán de acuerdo a su conciencia, pero deberán representar los intereses de sus electores. Entonces, la conciencia es por conciencia o por representación, ¿no? Y de ahí en adelante vamos a encontrar muchas. Y muchos elementos que dan pie a interpretaciones. Por ejemplo, el tema de las asambleas de ciudadanos con carácter vinculante, ¿no? Obviamente que había que legislar sobre el tema. Aquí hemos visto asambleas de ciudadanos
de 500, 2.000, 5.000 personas, decidiendo la destitución del presidente Hugo Chávez, por ejemplo, o proclamando a Juan Guaidó como presidente de la República. Sin duda alguna que ese nunca pudo haber sido el espíritu del constituyente cuando habló de asambleas vinculantes, sino se estaba refiriendo a asuntos estrictamente locales, ¿no? Y ahí están, y además vamos al diario de debate, vamos a los diarios de debate y ahí encontraremos los argumentos y los elementos y los propósitos de quienes propusieron cada uno de los artículos y el debate que se generó en torno a ellos. En segundo lugar, el tema si la sociedad es, estoy respondiendo genéricamente, es participativa o protagónica. Yo creo que una parte importante es que no es que ahorita no ha sido, sino es que no lo ha sido. Solo una iniciativa de ley fue una iniciativa de ley ciudadana o popular, que fue la de los pobladores, ¿no? Las leyes que en el año creo 2011 o 2012 se recogió firmas para presentar ante la Asamblea Nacional las leyes de inquilinato, de tierras urbanas, etc. La única iniciativa en los primeros 2 años, en la primera etapa de la revolución durante el gobierno del presidente Chávez, ¿no? Luego, en esta, obviamente por las circunstancias que han ocurrido, no ha sucedido. Referéndum revocatorio a autoridades locales, bueno, contra el comandante Chávez por iniciativa de una estructura de poder que era la oposición política, ¿no? Con todos los medios de comunicación, etcétera. Pero en lo local, creo recordar que solo hubo una iniciativa popular de revocatoria en el municipio de Yaracuy, que por cierto después terminó siendo Capela, el hermano de Roger, alcalde de Yaracuy, después de esa revocatoria, ¿no? De las que yo tengo conocimiento. Entonces, ha habido una no utilización por parte de la sociedad de los mecanismos. Creo que cuando los diputados hubo un intento, sí. Hubo algunas, pero yo diferencio en que, bueno, o el gobierno las tomó, o el partido de gobierno, o el MBR o PSV la tomó en su momento, o la oposición, digamos, al gobierno del presidente Chávez la tomó. Estoy hablando de ciudadanos que se organizaron para, ¿no? Más allá de la polarización política que, digamos, se ha desarrollado en el país en los últimos, ya, bueno, más de 20 años, ¿no? Entonces creo que hay un elemento central pendiente de esta Constitución que es precisamente promover, digamos, la utilización de sus mecanismos por parte de la ciudadanía, de la población, del poder popular, de los movimientos sociales. Sin duda alguna, no es el contexto donde están dadas las condiciones para que eso sea así, pero no ocurrió en un momento digamos, de pluralismo democrático, así yo lo creo y lo defiendo, ¿no? Y de apertura y de democratización de la sociedad, como la que ocurrió durante el gobierno del presidente Chávez, durante los 10 años o los 12 años de gobierno del presidente Chávez, ¿no? Que la Constitución es presidencialista, sí, sin duda alguna, y fue el resultado primero de la correlación de fuerzas que en ese momento estaba y de un liderazgo, de un peso fundamental como era el presidente Chávez, pero además ni más ni menos que la del 61 y que todas las anteriores. O sea, Venezuela tiene una tradición, y en general América Latina, de constituciones presidencialistas. Sin embargo, esta estableció mecanismos para el control del ejercicio presidencial. El referéndum revocatorio, por ejemplo, que yo creo que siempre se debe mantener en todos los niveles, en todas las instancias, ¿no? Pero bien, absolutamente limitado al cumplimiento o no del programa de gobierno. No es porque a mí me da la gana de sacar al presidente, sino porque, o al alcalde o al gobernador, si un presidente, un alcalde, un gobernador presenta un programa y no cumple ese programa, bueno, la ciudadanía tiene el derecho a revocarlo. Ese es el espíritu del referéndum revocatorio. Que las leyes del poder, las iniciativas, digamos, habilitantes del comandante Chávez fueron excesivas y del presidente Nicolás Maduro. Bueno, afirmarlo así, sin contextualizar los graves conflictos políticos y militares en los cuales se han desenvuelto los 2 mandatos, digamos, desde mi punto de vista, no es correcto. O sea, Hugo Chávez tuvo que apelar
a las iniciativas legislativas en situaciones donde la gobernabilidad del país estuvo absolutamente comprometida, ¿no?, por las circunstancias que conocimos, 2002, 2004, 2007, etcétera, ¿no? Porque cuando se habla de aplicación o de la Constitución y de cumplimiento de la Constitución, no solamente corresponde al Estado cumplirla, sino también a todos los factores políticos, a toda la ciudadanía, pero especialmente a todos los actores políticos, más cuando estos actores políticos, como son buena parte de la oposición venezolana, tienen, digamos, son elementos de poder real, concreto, ¿no? Manejaban medios de comunicación social, manejaban empresas, manejaban buena parte de la economía, tenían apoyo internacional, ¿no? Hay que contextualizar entonces el ejercicio o la potestad constitucional que el presidente Chávez usó para poder avanzar, ¿no?, en el desarrollo de las políticas de redistribución, de democratización. Porque, a ver, más allá de que podamos discutir el tema de las leyes sobre el poder popular, ninguna ley anterior de las leyes habilitantes del presidente Chávez fueron para cercenar derechos, sino para ampliarlos. De hecho, la primera ley habilitante es la que genera la reacción de los sectores conservadores y de las élites venezolanas, porque era una ley para poner fin, por ejemplo, a las tasas hipotecarias, a las estafas hipotecarias, regular la banca, para democratizar la propiedad de la tierra, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, para eliminar la pesca de arrastre, entre muchas otras leyes. Siempre fueron a favor de las mayorías populares la legislación realizada en el marco de las leyes habilitantes del presidente Hugo Chávez. Que el poder popular, que las leyes del poder popular sí tienen elementos restrictivos a la participación, es verdad, pero en vida el presidente Chávez hizo una rectificación, digamos, profunda de esa tendencia que venía adquiriendo el proyecto bolivariano y revolucionario. A partir de 2010 y específicamente en el 2011, hay un documento que se llama Las 5 líneas de acción política, que Reinaldo conoce muy bien. Chávez hace una profunda autocrítica al proceso de partidización del movimiento popular, ¿no? Y hace también profundas reflexiones. Recuerdo ahora el aló teórico número 1 en el Teatro Teresa Carreño, cuando dicen: las comunas no pueden depender del partido, ni del gobernador, ni del alcalde, ni de Chávez mismo, ¿no? Las comunas tienen que ser autónomas. Y además lee un texto, ahora no me acuerdo, es una carta entre Lenin y uno de los dirigentes, Kropotkin, donde hace una crítica, digamos, en esa carta se expresa la preocupación por la deriva, la usurpación del partido a los soviets, a los soviets de campesinos, de obreros, etcétera, que iban a terminar, así lo dice Kropotkin, acabando con la revolución, ¿no? Y Chávez dice: no repitamos esta historia, no nos veamos en esta historia, ¿no? Y finalmente, en el llamado golpe de timón, vuelve a reiterar sobre el tema del carácter de la democratización de la sociedad, que el socialismo que estamos construyendo tiene que diferenciarse claramente de las tendencias y las desviaciones autoritarias que ocurrieron en otros procesos. De manera que Chávez, a partir de 2010, entra en un proceso de revisión de una tendencia que tomó, especialmente después de 2007, la idea de un partido único, la idea de la partidización de la sociedad, etcétera. Y es una reflexión y una autocrítica y el inicio de una rectificación importante desde un liderazgo, digamos, en la cúspide, con el poder que nunca antes había ocurrido, ¿no? Porque todos los liderazgos y todos los grandes partidos políticos que intentaron, digamos, totalizar a toda la sociedad, terminaron derrumbándose, no pudieron nunca establecer un proceso de rectificación. Veamos a América Latina, el PRI, el APRA, bueno, Acción Democrática y COPEI, ¿no? Todos los grandes partidos que intentaron, digamos, totalizar a toda la sociedad, terminaron siendo unos cascarones vacíos y totalmente derrumbados. Chávez a tiempo se da cuenta que él está cometiendo un error. Además no terceriza el error. Dice: yo estoy cometiendo un error, ¿no? No puede. Convoca al gran pueblo patriótico, abre las puertas a todos los movimientos sociales, mucho más allá de las comunas y de los consejos comunales. Digo esto porque
porque es lo que realmente ocurrió. Y no podemos nunca, digamos, desde mi punto de vista, y así siempre lo hago, descontextualizar en qué circunstancias se produjeron las aplicaciones o desaplicaciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vanessa, sobre la elección de los jueces de paz, la verdad, no tengo conocimiento, pero sí tengo conocimiento de la manera como se cambió el mecanismo de elección de los consejos comunales y comunas, que me imagino que es el que se está usando en este momento, ¿no? Para los jueces, digamos, los primeros procedimientos de, aquí hay compañeros de las comunas y comunas, eran las asambleas de ciudadanos, donde se postulaban todos los que querían postularse de la comunidad, y luego se iba a un ejercicio de sufragio, incluso acompañado por el Consejo Nacional Electoral. Así se elegía en la etapa del presidente Chávez las comunas y los consejos comunales. Creo que a partir, si mal no recuerdo, 2018, se estableció un mecanismo donde solo organizaciones determinadas son las que postulan, o sea, no hay una postulación abierta, sino organizaciones determinadas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es precisamente cometer los errores que los grandes partidos del siglo XX cometieron, que los modelos del llamado socialismo realmente existente cometieron. Yo creo que la gran fuerza de una revolución y el gran vigor de una revolución se da la participación amplia, abierta y plural de toda la sociedad. Y yo creo que en el tiempo del comandante Hugo Chávez, digamos, se promovió abiertamente, se permitió que aguas abajo había alcaldes, gobernadores, etcétera, que maniobraban. Bueno, esa es parte del debate, pero desde la orientación estratégica del proceso revolucionario en la primera década, digamos, se motivó a la más amplia participación política de toda la sociedad y se democratizó. Yo creo que si se va a elegir jueces de paz, tienen que elegirse de manera secreta, directa y universal, y que tiene que ser postulado todo aquel que tenga los requisitos o establecidos para tal fin, ¿no? ¿Qué queda de la Constitución? Bueno, primero antes se tocó la Constituyente del 2017, ¿no? En varios aspectos, ¿no? La Constituyente del 2017 tenía para mí, un solo y principal objetivo, y por eso acepté ser presidente de la comisión que la promovió, ¿no? Que era evitar la guerra civil en Venezuela. Yo no puedo, aquí todavía no estamos ni tan viejos ni tan jóvenes para la impunidad, ¿no? De los elementos difíciles de esos días, de esas horas, y los debates que se dieron en el seno del Estado, etc. Recordemos que la Fiscalía General había estado incumpliendo abiertamente sus competencias por una decisión política de la entonces ciudadana fiscal general de la República, de alinearse con los factores de oposición que querían derrocar al presidente Maduro, y la situación de orden público se hizo ingobernable para las fuerzas públicas en ese momento, ¿no? Y hubo grandes tensiones, grandes debates al interior de la institución armada, de los factores del Estado, etcétera. Y la única salida democrática y pacífica para resolver aquella encrucijada en la que estábamos entre la guerra y la paz era convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para eso sirvió. Y demos gracias a Dios que esa constituyente no aprobó una nueva constitución. Solo digo eso. Creo que la sociedad... bueno, por cierto, Carlos, no fue írrita la convocatoria. Por cierto, ayer estaba en la exposición de motivos en el diario de debate leyendo nuevamente el debate sobre cómo se convocaba la constituyente. La primera propuesta de artículo de la comisión era absolutamente reglamentaria, era casi repetir todo el procedimiento que se había hecho para convocar la constituyente del 99. Y se normaba, se regulaba, y se dio un amplio debate, varios constituyentes, entre los cuales me cuento, que propusimos que nosotros no podíamos regular, digamos, una nueva constitución, porque precisamente era castrar el poder constituyente en las circunstancias que le tocara nuevamente activarse. Y solo quedó
después de eliminar artículos y literales y numerales, etcétera, solo quedó quienes podían convocarla. Y era claro, podía convocarla el presidente de la República, la Asamblea Nacional con las 2/3 partes, los consejos legislativos, un número de no sé cuántas partes, cuántos consejos legislativos, y la iniciativa ciudadana. En ningún caso se habla, es más, en el texto que se presentó se hablaba de referéndum y expresamente quedó sacado del texto constitucional que fuera mediante referéndum. Quedó establecido que la manera de convocarla era o lo hacía el presidente de la República o la Asamblea Nacional, o etcétera, ¿no? Creo, yo soy muy crítico de las legislaciones de muchas de las legislaciones que se desarrollaron en esa Asamblea Nacional Constituyente. Creo que aquellas que contraríen la Constitución vigente de la República Bolivariana son nulas de toda nulidad. Es lo que yo creo absolutamente. Creo que la sociedad venezolana tiene que luchar, digamos, no solo esperar que el Estado, digamos, aplique la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que tiene que lucharla, tiene que demandarla, tiene que activar los mecanismos. Que las circunstancias políticas en que ha derivado este largo conflicto hoy no lo permiten, poco a poco tenemos que ir ganando los espacios de la pluralidad, de la demanda, del ejercicio democrático de los derechos aquí constituidos. Pequeños espacios como este, de pluralidad de pensamiento, de posiciones, que comiencen a florecer por todos lados, que la idea vuelva a aparecer. A todos en este país nos conviene salir de la propaganda y comenzar a producir sentido, producir ideas, plantear ideas, construir una alternativa que nos permita avanzar hacia el porvenir, ¿no? De un país que no puede seguir siendo, digamos, aislado internacionalmente, agredido internacionalmente, ¿no? Hoy nosotros tenemos sobre el tema de los derechos económicos, ¿no? La vergonzosa situación de que la soberanía petrolera está en manos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Son ellos los que otorgan la licencia de quién puede explotar o no. Y eso forma parte de ¿y cómo logramos desmontar ese sistema de agresión? Reconstituyendo una sociedad democrática, participativa y protagónica, y logrando que nuevamente la institucionalidad del Estado aquí establecida pueda encauzarse y normalizarse. Pero todos los actores tienen que comprometerse a eso, ¿no? Tanto los actores de la oposición como obviamente quienes hoy gobiernan a la República Bolivariana de Venezuela. Creo haber respondido todas las preguntas, ¿verdad? Gracias.